Sí, solo dos cosas que no me quedaron tan claras. Por ejemplo, los conceptos teóricos, ya, hábitos informativos, debemos buscar otra nomenclatura, por así decirlo, para este ítem, o lo podemos dejar así como hábitos informativos, o tenemos que especificar realmente qué es un hábito informativo, o eso se deja cuando uno hace el marco teórico. Lo mismo para medios de comunicación, en ese sentido nosotros tendríamos que especificar que, por ejemplo, o sea, cambiar el concepto y ponerlo como medios de comunicación de masas y digital, no sé, o Miren, eso, los o no. conceptos del marco teórico son los conceptos teóricos con los cuales ustedes construyen su objeto de estudio, ¿no? Construyen su problema de investigación. Entonces, cuando ustedes busquen el marco teórico y cuando lo hagan ya en la práctica, ustedes van a tener que optar por una perspectiva teórica. ¿Desde dónde van a mirar? Por ejemplo, en el caso anterior, por ejemplo, yo les colocaba el concepto de la economía política porque esa era una perspectiva que justamente en clave de economía política permite analizar los procesos de circulación, distribución y consumo de los medios de comunicación. En este caso, por ejemplo, me parece que está muy enfocado y que es un elemento relevante de esta investigación a las formas de comunicación, la fisonomía comunicacional. Entonces, en ese sentido, cuando hablan de hábitos informativos, va a ser importante que no ahora, porque ahora solo van a enunciar, ¿ya? Pero cuando ya eso lo desarrollen, en el desarrollo, ahí siempre es importante que uno, en todos los conceptos del marco, ustedes explicitan desde dónde van a mirar. Desde una perspectiva anclada en el lenguaje, desde una perspectiva anclada en la semiótica, desde una perspectiva anclada en el periodismo, los estudios de periodismo. Y en relación a lo segundo, en medios de comunicación, era que en el título solamente, porque ahora es el título, no se desarrolla, que en el título incorpore, ya dé cuenta de que ustedes van a abordar los lenguajes de estos medios, ¿no? Las formas de interacción, pero que abra la nomenclatura no solamente al concepto de medios de comunicación masiva, podrían ser medios de comunicación, sino que se abra a una nomenclatura que los nombre de tal manera que entren allí tanto la televisión, por así decirlo, Netflix, como los videojuegos, por ejemplo. ¿Ya? Y eso podría ser, por ejemplo, una nomenclatura que puedan ser las tecnologías de la comunicación o hay un concepto que ustedes buscan. Y esta apelación al lenguaje, ¿no? Formas de sociabilidad y medios de comunicación, por ejemplo. ¿Cómo? Y ahí ustedes van a asumir una perspectiva teórica que, por ejemplo, yo les sugería podría ser esta perspectiva que arranca, digamos, en McLuhan, por ejemplo. Ok. Entonces, si lo agregamos como tecnologías de la comunicación, englobaría en realidad Podría los ser, medios que estoy hablando. claro, claro. Vale. Y una apelación, como les digo, a esta dimensión de la sociabilidad, de la discursividad, de la fisonomía comunicacional, que es lo que les abre la puerta a leerlo cualitativamente también, ¿no? Y a desarrollarlo luego con técnicas cualitativas. Ok, perfecto. Ahora, lo último, ya con los objetivos específicos, no me quedó claro si es que nosotros tenemos que especificar más las variables con las que vamos a trabajar, porque, por ejemplo, ya, el primero era comparar las transformaciones en los hábitos informativos en relación con los hitos que marcaron el periodo que habíamos mencionado, que era ya estallido social, pandemia y el plebiscito. Ya, encuentro que eso está claro, pero el segundo tiene, por ejemplo, ya tenemos clasificar los hábitos informativos de acuerdo a la edad, y el otro es describir los intereses informativos del rango etario antes mencionado. Entonces ahí no entendí bien si nos recomendaba buscar otro, ¿cómo se llama? Otra variable, porque repetimos de nuevo la variable de edad, entonces no me quedó muy claro si es que Ya, mira, teníamos que agregar léeme, otro también. Mónica, léeme por favor, el objetivo 2. Clasificar los hábitos informativos de acuerdo a la edad. Es decir, entre 18 a 25 años, ir clasificando los gustos a través de los años, Ya, ya. dentro de ese periodo. Y el 3. Es describir los intereses informativos de las personas que tienen como entre 18 a 25 años. Ya, mira, yo le daría una vuelta a los objetivos específicos, básicamente porque hay cuestiones que tratemos de no confundir y eso suele pasar muchísimo, ¿eh? Que en el objetivo específico son como los pasos más o menos cronológicos que nos van a llevar al objetivo general, pero tampoco confundirlos con actividades o tareas que van a ser específicas. Entonces, tengo la sensación de que cuando ustedes señalan clasificar hábitos informativos por edad, ¿ya? Y describir los intereses, todo eso se puede subsumir en un objetivo, ya que tendría que ver
fundamentalmente con identificar estos hábitos informativos en un determinado segmento, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque la clasificación es más bien parte de una tarea que van a tener que realizar cuando ustedes pongan en evidencia las variables con las que van a trabajar. Es algo más específico, ¿cierto? Entonces la idea es que acá todavía esté señalado como en términos macro, en términos generales. Y otra cosita, ustedes ponen primero comparar, ¿cierto? En el primero, y establecen ciertos hitos, ¿ya? Por una cuestión de redacción, ¿cierto? Yo no pondría eso porque también parece a ratos como que se mezcla como, tiene elementos de tareas más bien. Pero también como es comparar, mi observación es que comparar en términos cronológicos es como lo tercero. O sea, tengo la sensación de que ustedes primero identifican esos hábitos, luego los describen cualitativamente y después los comparan según variables. Y al comparar esas variables, Mónica, podrían aparecer estos hitos, ¿no? Pero esos hitos van a que aparezcan ya en el trabajo de análisis de la información. ¿Vale? Porque si se plantean como en la proposición misma, pareciera ser que ya van a estar como imperativos ahí al inicio y pudiese ser que a lo mejor esos hitos no necesariamente hayan sido decisivos, podrían serlo o no, pero como este es un diseño de investigación, la idea es que esté lo suficientemente abierto como para que eso después se pueda desarrollar a lo largo de la investigación, ¿vale? Esa es como la sugerencia. Ok, entonces, por ejemplo, los objetivos 2 y 3 podrían quedar en uno solo que dijera, no sé, analizar, por ejemplo, los hábitos informativos de Miren, acuerdo al rango claro, etario. claro, mi propuesta es que uno, para cumplir el objetivo general, que el objetivo general le agreguen al identificar que ustedes tienen, le agreguen el describir y el comparar, ¿ya? Y que los objetivos específicos los desarrollen. Primero identifican los hábitos, ¿ya? Los identifican. Al identificar uno Ajá. identifica, ¿cierto? Pero luego en el 2 ya lo describen. Y al describirlo entra la vertiente cualitativa, porque va a entrar ahí la cualidad. Y eso en una serie de tareas. Y ahí, dentro de la descripción, ustedes van a poder, por ejemplo, hacer lo que señalaban en el ahora, lo que está en el ahora objetivo 3. Y en el 1, por ejemplo, podría estar perfectamente la clasificación, ¿cierto? Porque la clasificación va a ser una actividad y una tarea dentro del proceso. Entonces ustedes identifican y dentro de esa identificación van identificando hábitos y van señalando ya estos hábitos según tales grupos etarios. Entonces, ¿me entiendes? Y después de que identifican y describen, que tiene que ver más con los lenguajes, se interaccionan de determinada manera, lo verbal funciona así, ¿no es cierto? La cuestión mucho más cualitativa. En el tercer momento, comparan. Ok. Entonces, una vez que identificaron y describieron, después además comparan y nos dice, ya, pero todo esto varía según este criterio, esta variable y esta otra variable en base a la información que buscamos a través de focus group y etnografía digital, por ejemplo. Ok. Y ahí ya Ahora, hay una investigación lo cualitativa, último. pero re interesante. Lo último. El objetivo general entonces quedaría con esos tres verbos que habíamos puesto para el objetivo específico. O sea, el objetivo general diría algo como identificar, describir y comparar los hábitos informativos de las audiencias juveniles. ¿Sí? Claro, o sea, básicamente ahí la idea es como que busquen también un verbo, pueden ser esos que tú mencionas, que yo justamente lo que pasa es que ahí yo me di cuenta de que el identificar, para que sea la investigación cualitativa, como que queda corto todavía, ¿cierto? En cambio, si uno le coloca describir, ¿no? Describir, comparar, te permite, digamos, dar cuenta, incluso si uno coloca describir, ese describir puede llevar la primera parte que es identificar, y uno igual en el objetivo específico luego coloca identificar y luego describir, por ejemplo. Ah, ya. Sí, ¿Ya? entonces lo podemos dejar con describir y queda lo suficientemente abierto, ¿cierto? Claro, describir, comparar cosas. ¿Mm? Ok, Vale, quedó claro. vale. No sé si hay otra duda, por favor. Me interesa mucho que estén los más seguras y seguros posible con este trabajo y que en el fondo vean, como les digo, es como para mí, es como en música cuando uno hace ejercicios que luego aplica en música concreta, digamos, ¿no? En música específica, quiero decir, con concreta, ¿no? Profe, yo tengo una duda. Ya, Lo que pasa es que con mi grupo todavía como que no definimos bien el tema porque andamos como medio indecisos ya. y también hemos tenido otros trabajos que hacer antes. Pero queríamos saber si en caso de tener alguna duda le podríamos pedir una reunión durante la semana, antes del viernes, obviamente.
Sí, sí. Miren, yo creo que mañana, lo que sí yo voy a estar hasta por las tardes, después de este horario, como les conté, estamos con ALAIC, entonces estamos con mesas de trabajo. Ayer, por ejemplo, estuvimos hasta como las 7 porque esto se hace en Colombia, entonces hay diferencia de hora. Para mí sería factible, si es posible, el viernes, por ejemplo, durante la mañana. Lo podemos coordinar con Victoria y yo creo que viernes, no, viernes en la mañana tenemos la reunión. No, perdón. Jueves, si es posible en la mañana. ¿Ya? Jueves, si es posible en la mañana. Y el día viernes podría ser como después de las 5, entre 5 y 6 por ahí. ¿Vale? Pero no hay ningún problema. O sea, me señalan y lo agendamos. Ya, profe. Eso era. Muchas gracias. Vale, vale. No sé si hay alguna otra duda respecto a este trabajo. Profe, ¿Sí? con mi grupo todavía no tenemos el tema establecido ni nada, pero a mí se me ocurre, por lo que usted habló delante con Pascual, por el tema del caso Huracán, que por ejemplo si se podría aplicar lo mismo en el tema de la cobertura mediática del primer 10%. Si por ejemplo ahí podemos como sacar el tema de los medios de comunicación, la tele en particular, el tratamiento comunicativo e informativo que se le dio. Porque Sí. yo me acuerdo, un ejemplo como muy vago que me pasó, que cuando fui a comprar pan, me acuerdo, mientras estaba como en la fila, estaba el canal del Senado, pues. Entonces igual es como un fenómeno que no se da frecuentemente, entonces me gustaría ver si es que se puede aplicar esto para este trabajo en lo cualitativo, el tratamiento informativo y ver, por ejemplo, ya que usted decía el tema de los verbos, por ejemplo, podría ser identificar, ahí se cumple el describir y el comprender. Entonces, eso más que nada, si es que el tema del primer 10% se puede aplicar para este trabajo en particular, con lo cualitativo y todo eso. Absolutamente. Sí, Carlos, absolutamente. Lo importante aquí es que ustedes puedan, en el trabajo que ustedes decían, en el tipo de análisis que ustedes propongan, justamente tenga una orientación a dar cuenta cualitativamente, por ejemplo, de las estrategias discursivas utilizadas, en el fondo, cuáles son las figuras, cuál es la representación social. Ustedes podrían optar por distintas, digamos, corrientes. Se podría hablar de la representación social, por ejemplo, que nos pone más en la órbita de la psicología social. Podríamos hablar de las estrategias discursivas, nos pone más en la órbita de los estudios del discurso. O sea, que ese análisis informativo también tenga un componente cualitativo. ¿Ya? La cualidad, cuáles fueron las características. O sea, no solamente mencionarlo, insisto, identificarlo, sino también dar cuenta de los rasgos que tiene. Por ejemplo, hay análisis muy interesantes que muestran cómo, por ejemplo, hay un proceso discursivo que se construye con las imágenes que acompañan las noticias, por ejemplo, o con los inserts, ¿no? ¿Qué pasa cuando se utilizan determinados inserts? ¿Qué tipo de construcción social de la realidad se lleva a cabo ahí, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué tipo de discurso se va a construir? Así es que absolutamente se puede hacer con el 10%, sí. Claro, y delimitarlo en el periodo que fue, porque fue no sé cuántos meses, junio, julio, entonces ahí estaría mucho más acotado. Sería como Claro, el diseño, bueno, hay dos pasos. Cuando ustedes hacen la pregunta, el objetivo, no sé, el planteamiento en definitiva, ahí ya hay una herramienta clave de delimitación. ¿Ya? Luego esa delimitación se especifica además cuando uno realiza el diseño metodológico y establece las características del corpus que va a analizar. Entonces es relevante que en esa delimitación, por ejemplo, claro, esté súper claro si va a ser, por ejemplo, prensa escrita, radio, televisión, y si va a ser televisión, qué tipo de género, por ejemplo, se aborda. Las noticias, no es lo mismo analizar una ficción que analizar una realidad, o sea, perdón, un noticiero, por ejemplo. Luego van a ser todos los canales, van a ser algunos canales específicos, y luego en el diseño uno va también justificando esas elecciones. Pero que de alguna manera están contenidas, y sobre todo están contenidas en la pregunta. Y eso ya le da las claves a ustedes de cuál va a ser el objeto, y ustedes con ello elaboran su problema de investigación. Porque ahí está el objeto, digamos, van a ser las noticias, va a ser informe especial, va a ser el noticiero, va a ser, digamos, ¿no? Luego, uno podría pensar a la luz de lo que Carlos mencionaba, por ejemplo, también a lo mejor una investigación etnográfica en determinado segmento cultural, por ejemplo, y social, y decir, a ver, pero vamos a analizar en terreno
qué percibió, qué sentidos construyó la gente en un periodo determinado con este tema, por ejemplo. ¿Qué es lo que se hace de repente con algunas ficciones? ¿No? ¿Cómo se construyó, por ejemplo, la recepción de una telenovela o de un noticiero o del tratamiento informativo que se le dio a un caso en particular, por ejemplo? ¿Ya? Y ahí metodológicamente ya no sería el análisis discursivo o argumentativo, ¿no? Según la modalidad que ustedes elijan, sino que podría ser un trabajo de recepción con etnografía, trabajo de campo en una comunidad, por ejemplo. ¿Ya? Por eso es tan importante el planteamiento, la pregunta, porque eso, ¿saben?, le permite tener mucha claridad de todo lo que viene después. ¿Mm? Eso. No sé si hay otra consulta. ¿No? Parece que no. Bueno, cualquier duda les pido, por supuesto, que me escriban ya durante esta semana y que podamos ir, digamos, resolviendo. Es un ejercicio, pero a mí me parece que es un ejercicio súper importante, ¿ya? Es súper importante porque en el fondo es una vía de poder, de que ustedes puedan en la práctica ir viendo cuál es la lógica con la que luego se va a trabajar en los procesos de investigación que sean concretos a lo que ustedes van a hacer, ¿ya? Voy a hacer solamente hoy día una introducción muy general porque lo que nos corresponde, por lo tanto, es ingresar a la unidad siguiente, que tiene que ver con las aproximaciones de trabajo de campo, que si bien no son las más utilizadas dentro del campo de la ciencia de la comunicación, sí lo son, y tienen una profunda relevancia dentro de las ciencias sociales, y dentro también han sido muy importantes dentro del ámbito de la investigación cualitativa. O sea, mucha de la reflexión en torno a la investigación cualitativa surge también de las experiencias de quienes realizan trabajo en el ámbito del trabajo de campo, ¿no? Naturalmente, cuando hablamos del trabajo de campo, estamos en un ámbito que ha sido fuertemente desarrollado en el campo adyacente de la antropología, ¿cierto? Y donde aparecen expresiones como la etnografía o como la tradición de la etnología, ¿no? Que han sido muy influyentes en la constitución también de las ciencias sociales, ¿ya? Y en ese ámbito habría que señalar, eso sí, que no se trata de aproximaciones que exclusivamente hayan sido utilizadas o sean utilizadas en esos campos disciplinarios, pero que fundamentalmente han sido, digamos, ejecutados en ellas, ¿no? Desde el punto de vista de las aproximaciones, aquí estamos ante un tipo de técnicas, ¿no? Se nos abre la posibilidad en esta perspectiva, que no es solamente una perspectiva, no es solamente una técnica, sino que es también una perspectiva epistemológica, se ha transformado en una perspectiva metodológica de reflexión. Todo lo que es el campo etnográfico es un campo que está en permanente revisión, en permanente reflexión, pero que nos abre la puerta hacia un tipo de técnicas que son las denominadas técnicas de observación. Ya aquellas técnicas que se caracterizan en principio por el cuaderno de campo, ¿no? Y en el caso de la etnografía audiovisual, por la cámara, el uso de la cámara, el uso de la fotografía como herramientas de investigación social, y últimamente, a propósito de lo que veníamos conversando también, de la propia Internet a través de la etnografía digital. ¿Ya? Y que se diferencia de técnicas basadas en la comunicación verbal, por ejemplo, aunque también se vale de ella, es decir, en el trabajo etnográfico, además de la observación, cabe también el uso, por ejemplo, de entrevistas, ¿ya? Pero paralelamente las técnicas de entrevista también funcionan con vida propia, digamos, en otros ámbitos metodológicos como los focus group, por ejemplo, como los grupos de discusión, ¿ya? Y luego aparecen estas técnicas, las 3 y 4, que ya están como más alejadas de lo que nosotros vamos a hacer. Y por último, otra perspectiva metodológica muy relevante también, que es la investigación, acción participativa. Entonces, lo que vamos a iniciar ahora es una reflexión en torno a las técnicas del trabajo de campo, y en ese sentido señalarles que, bueno, buena parte del desarrollo de estas técnicas se dan en el marco de la disciplina antropológica, digamos, hay una serie ahí de personalidades que han sido profundamente relevantes, de manera transversal, ¿no es cierto? Se reconoce también ahí el aporte de Malinowski, ¿no? Que un poco otorga algunos rasgos que van a caracterizar las características de la etnografía, digamos, moderna, contemporánea. Pero también hay otros campos disciplinarios donde las técnicas de observación han sido utilizadas y han sido, digamos, relevantes. Entre ellas habría que mencionar la primera escuela de Chicago, ¿no? La Escuela de Sociología de Chicago, que fue muy relevante a principios del siglo XX y que se caracteriza también por estudios
cualitativo, estudios de observación, luego las corrientes vinculadas al interaccionismo simbólico, ¿no? Que son relevantes porque comienzan a generar ciertas premisas que son interesantes, es decir, a plantear que los sujetos son relevantes, ¿no? Que son agentes sociales, ¿no? Por mucha, también aquí hay que decir que en muchos ámbitos, muchas veces las miradas que son demasiado estructurales, a veces como que dejan de lado un poco la posición de agenciamiento que tienen las personas, ¿cierto? Como que todo se define en una gran estructura social, o ya sea el sistema cultural, o ya sea el sistema estructural, ¿no es cierto? Y aquí hay toda una corriente en las ciencias sociales que ha puesto también en evidencia el agenciamiento. En el caso de los estudios de la ciencia de la comunicación, si volvemos a los años 60, ¿no es cierto? Esta idea de que los medios por sí mismos generan transformaciones, ¿no es cierto? O que los medios por sí mismos engañan a la audiencia, ¿no es cierto? Pero como que no hay todavía una perspectiva que reconoce el agenciamiento, es decir, que los actores sociales son seres activos y creativos, ¿no? Que van construyendo también, que son agentes, ¿no? Y esas perspectivas del agenciamiento luego se han venido desarrollando también en ámbitos adyacentes como la sociología, por ejemplo. En el caso de Goffman, que aparece ahí, es una perspectiva que proviene de la sociología, la microsociología, y que toma elementos de la dramaturgia, ¿no? Elementos del teatro para analizar luego cómo se construye la vida cotidiana, ¿no? Hay un texto ahí, Frame Analysis, por ejemplo, que es muy significativo en este ámbito y que permite entender cómo las y los actores vamos construyendo nuestro mundo también a la manera de cómo ocurre, por ejemplo, en el espacio escénico, ¿no? Y eso es muy relevante, hay estudios en ese ámbito. Luego existen, por ejemplo, corrientes como la etnometodología, que son, de nuevo, estas corrientes que provienen de la sociología, ya no de la antropología, pero que se abocan al conocimiento de lo cotidiano, cómo el sentido social, la estructura social, se construye desde la vida cotidiana. Y en ese sentido aparecen los procesos de comunicación e interacción como procesos relevantes, la interpretación y las percepciones, por ejemplo. En definitiva, aquí hay algunos rasgos relevantes, ¿no? Y es esta idea de que los actores sociales son seres activos y creativos, que su mundo se va construyendo, nunca es un dato definitivo debido a su participación activa en este procedimiento, es decir, vivimos en contextos sociales y culturales que en la cotidianidad, además, los sentidos los vamos construyendo y reconstruyendo permanentemente, ¿ya? Y que se adquieren conductas a partir de las estructuras de este mundo, pero las mismas utilizan para reconstruirle, lo que a su vez genera procesos de cambio en estas actuaciones y así enseguida. La conducta subjetiva solo nace de la experiencia e influye en ella. Entonces, hay aquí varias perspectivas que lo que hacen también es mostrar ese espacio, ¿no? Ese espacio que se da en el terreno, en el espacio de las y los actores sociales. Sin embargo, para hablar de la etnografía hay que volver sobre un contexto que es el surgimiento de las ciencias sociales y en particular, en este caso, de las corrientes adyacentes de la antropología, ¿no? Y en ese sentido surge como un método en el marco de una ciencia antropológica que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX tiene como epicentro Europa, ¿no? Especialmente Gran Bretaña, y se inscribe dentro del positivismo sociológico, es decir, como toda la ciencia tiene también ese contexto de surgimiento que es importante, que es el contexto eurocéntrico y que se enmarca también en el proceso sociopolítico del colonialismo, ¿ya? En un contexto además muy positivista en términos culturales y donde además está muy vinculado a este proceso colonial, ¿no es cierto?, las colonias que tenían los británicos y a esta idea de la alteridad cultural, una construcción de esa alteridad cultural, ¿ya? Esos procesos naturalmente se han ido discutiendo reflexivamente y hoy por hoy la etnografía aparece como un método, como un texto, aparece como un espacio de reflexión, digamos, mucho más autorreflexivo. Incluso hoy día hay, por ejemplo, vertientes de pensamiento que surgen desde los propios grupos sociales que en su momento fueron construidos desde la alteridad, desde el punto de vista de las colonias, y además aparece como una perspectiva teórico y metodológica que, como les decía, no solamente se ha desarrollado en el marco de las ciencias sociales, sino que también o sea, en las ciencias sociales, pero en distintos ámbitos, y entre ellas también aparece en el campo de las ciencias de la comunicación, como nosotros decíamos, sobre todo a partir de los años 80 en América Latina, cuando se da el giro, digamos, desde las corrientes que estaban centradas en los medios a aquellas que se van a centrar en las mediaciones culturales y en los procesos culturales de las propias comunidades que van apropiándose o van utilizando o van estableciendo ciertos usos de estos dispositivos mediáticos. Por lo tanto,
como es una técnica que nos llega legada desde las ciencias sociales, la propuesta de exposición tiene que ver con mostrar en el fondo cuál es esa deriva, ¿no? Desde dónde proviene, cuáles son las críticas, una cuestión muy general, cuáles son las posibilidades, ¿no? En qué momento, qué tipos de estudios pueden caracterizarse por técnicas de observación que se enmarcan naturalmente en esto mayor que es la etnografía, y por último, cuáles son las posibilidades en el campo de la comunicación, con énfasis tanto en la etnografía tradicional como también en la etnografía audiovisual y en el campo de los estudios digitales en la etnografía digital. ¿Vale? Entonces, esta es solamente una introducción para que a partir de la próxima semana ya sigamos con este contexto, que es un contexto general, y que vamos a ir de lo general, de este marco que viene de las ciencias sociales, a el uso de las técnicas de campo en los estudios de comunicación. ¿Vale? Entonces, una introducción y continuamos con esto la próxima semana. ¿Vale? Vamos entonces a...